¿Crees en fantasmas? ¿En presencias que permanecen mucho después de que los vivos se han ido? La historia que estás a punto de escuchar no es una invención, sino el relato de una familia que se enfrentó a algo inexplicable, algo que desafía toda lógica y razón. La familia Graham se mudó a una antigua casa victoriana en un tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra. La casa, con su fachada imponente y su aire de misterio, había estado deshabitada durante años. Los Graham, una familia de 4, buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde construir recuerdos felices. Pero lo que encontraron fue algo completamente diferente. Desde la primera noche comenzaron los sucesos extraños. Pasos en el pasillo cuando no había nadie, susurros que parecían venir de las paredes, objetos que se movían solos. Al principio, los Graham intentaron racionalizarlo. La casa era vieja, los ruidos eran normales, la imaginación jugaba malas pasadas. Pero los incidentes se intensificaron. Una noche, la hija menor, Emily, despertó gritando. Vio una figura oscura al pie de su cama, una sombra que parecía observarla con ojos brillantes. Los padres de Emily, Sarah y Michael, entraron corriendo en la habitación, pero no encontraron nada. Sin embargo, la sensación de una presencia persistía, un frío que calaba los huesos. Los Graham comenzaron a investigar la historia de la casa. Descubrieron que había pertenecido a una familia que había sufrido una tragedia, la muerte de una niña en circunstancias misteriosas. Los rumores decían que la niña, llamada Abigail, aún vagaba por la casa, buscando compañía, buscando venganza. Los Graham contactaron a un médium, una mujer con reputación de comunicarse con el más allá. La médium entró en la casa y casi de inmediato sintió la presencia de Abigail. La describió como una niña triste y confundida, atrapada entre dos mundos. La médium intentó comunicarse con Abigail, pero la niña se mostró reacia, llena de ira y resentimiento. Los sucesos se volvieron más violentos. Objetos pesados se estrellaban contra las paredes, las puertas se cerraban de golpe, las luces parpadeaban sin razón. Una noche, Michael fue atacado por una fuerza invisible, empujado por las escaleras, sufriendo una fractura en la pierna. Sarah, desesperada, decidió que debían abandonar la casa. Pero Abigail no los dejaría ir. Los Graham intentaron salir de la casa, pero las puertas se cerraron, las ventanas se sellaron. La casa parecía viva, atrapándolos en su interior. La temperatura descendió bruscamente. Un viento helado soplaba a través de los pasillos. Abigail se manifestó, una figura translúcida de una niña, con ojos llenos de odio. Los Graham se refugiaron en el sótano, el lugar más oscuro y frío de la casa. Abigail los siguió, su voz resonando en las paredes, un lamento desgarrador. Sarah, en un acto de desesperación, tomó un viejo álbum de fotos que había encontrado en el ático. Mostró las fotos a Abigail, imágenes de la niña cuando estaba viva, feliz y sonriente. Abigail se detuvo. Su ira se desvaneció, reemplazada por tristeza. Comenzó a llorar, lágrimas que brillaban en la oscuridad. Sarah se acercó a ella, extendiendo la mano. Abigail la tomó, su mano fría y frágil. En ese momento, la casa tembló. Un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos. Cuando el polvo se asentó, Abigail había desaparecido. La casa estaba en silencio. La presencia se había ido. Los Graham
Exhaustos y traumatizados, salieron de la casa, dejando atrás los horrores que habían vivido. Nunca regresaron. La casa de los Graham sigue en pie, un recordatorio silencioso de los eventos que ocurrieron allí. Los lugareños evitan la casa, susurrando historias de la niña fantasma que aún podría estar allí, esperando a la próxima familia que se atreva a entrar. La historia de los Graham es un testimonio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, presencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura decidió emprender un viaje por la carretera que atravesaba el bosque. Había escuchado historias sobre esa ruta, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Con su coche viejo y una linterna en el asiento del pasajero, se adentró en la oscuridad. A medida que avanzaba, la lluvia golpeaba el parabrisas y el viento aullaba entre los árboles. Laura encendió la radio, pero solo logró captar estática. De repente, un susurro suave y casi imperceptible se coló entre los ruidos del motor y la lluvia. Laura. Laura. La voz parecía llamarla, pero no había nadie más en la carretera. Se estremeció, pero decidió ignorarlo, pensando que era solo su imaginación. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si quisieran atraparla. A lo lejos, vio una luz parpadeante. Al acercarse, se dio cuenta de que era una antigua gasolinera, con un letrero que apenas se sostenía. La idea de detenerse le dio un escalofrío, pero el coche comenzó a hacer ruidos extraños. No tenía otra opción. Al entrar, el lugar estaba desierto, pero el olor a gasolina y moho llenaba el aire. Laura se acercó a la bomba de gasolina cuando de repente escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza. «Solo es la tormenta», se dijo a sí misma. Mientras llenaba el tanque, notó un viejo diario en la mesa de la gasolinera. La curiosidad la llevó a abrirlo. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos extraños, pero lo que más le llamó la atención fue una entrada que decía: «No sigas la carretera después de la medianoche. Ellos te están esperando». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran ellos? Decidió salir rápidamente de la gasolinera, pero al abrir la puerta, la tormenta había aumentado. La lluvia caía con fuerza y el viento parecía gritar su nombre. Se subió al coche y encendió el motor, pero antes de que pudiera salir, vio una figura en la carretera. Era un hombre, empapado y con una mirada perdida. Laura se asustó, pero su instinto la llevó a bajar la ventana. «¿Estás bien?», preguntó. El hombre no respondió, solo la miró fijamente. En ese momento, la radio cobró vida de nuevo y la misma voz susurrante resonó: «No lo dejes entrar, Laura». Su corazón se detuvo. ¿Qué debía hacer? El hombre se acercó más y Laura sintió que su mente se nublaba. «Ayúdame», dijo él, con una voz temblorosa, pero algo en su mirada la hizo dudar. Recordó las advertencias del diario. Sin pensarlo 2 veces, aceleró y se alejó de la gasolinera, dejando al hombre atrás. La carretera parecía interminable y la lluvia no cesaba. Sin embargo, la voz seguía resonando en su mente. «Laura, Laura». Era como si la carretera misma estuviera viva,
susurrándole secretos oscuros. De repente, el coche comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se apagó. Estaba atrapada. Laura salió del coche buscando ayuda, pero solo había oscuridad a su alrededor. En ese momento, escuchó risas lejanas, como si un grupo de personas estuviera celebrando algo. Sigilosamente, se adentró en el bosque siguiendo el sonido. A medida que se acercaba, vio luces danzantes entre los árboles. Al llegar a un claro, se encontró con una extraña reunión. Personas vestidas con ropas antiguas danzaban alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por las llamas. Laura sintió un escalofrío al darse cuenta de que todos tenían miradas vacías, como si estuvieran en trance. En el centro, un altar estaba adornado con objetos extraños y fotografías de personas desaparecidas. «Bienvenida, Laura», dijo una voz suave. Era una mujer de cabello largo y oscuro, que parecía ser la líder del grupo. «Hemos estado esperándote». Laura sintió que su corazón se hundía. «¿Esperándome? ¿Por qué?». La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Eres parte de la historia de esta carretera. Cada año necesitamos una nueva alma para mantener el equilibrio. Esta noche tú serás nuestra elegida». Laura retrocedió, aterrorizada. «No, no puedo ser parte de esto». Las risas se intensificaron y las sombras comenzaron a acercarse. Laura corrió, atravesando el bosque, pero las risas la seguían. «No puedes escapar, Laura. La carretera siempre te encontrará». Desesperada, se lanzó de regreso a la carretera, donde su coche aún estaba parado. Con el corazón latiendo con fuerza, encendió el motor y aceleró. La carretera parecía cambiar a su alrededor, torciéndose y girando. Las luces de la fogata se desvanecieron en la distancia, pero la voz seguía resonando en su mente. «No olvides lo que has visto». Finalmente, logró salir del bosque y la tormenta comenzó a calmarse. Sin embargo, cuando miró por el retrovisor, vio las luces de la gasolinera parpadeando en la distancia. «No puede ser», murmuró. La carretera la había atrapado de nuevo. Laura comprendió que nunca podría escapar de la carretera maldita. Cada vez que intentara huir, la carretera la llevaría de regreso a ese lugar oscuro y aterrador. Y así, su historia se convirtió en otra advertencia para aquellos que se atrevían a viajar por esa ruta maldita. Era una noche oscura y tormentosa cuando Raúl, Ana y Carlos, 3 estudiantes de medicina, decidieron explorar la morgue del viejo hospital de su ciudad. Habían escuchado historias sobre fenómenos extraños que ocurrían en ese lugar, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. El hospital, construido en la década de 1950, había estado cerrado durante años, pero la morgue seguía en pie, custodiando secretos que muchos preferirían olvidar. Con linternas en mano, los 3 amigos se adentraron en el edificio, el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Al llegar a la morgue, la puerta chirrió ominosamente al abrirse. El aire era frío y denso, y un olor a descomposición flotaba en el ambiente. Raúl, el más valiente del grupo, fue el primero en entrar. «Vamos, no hay nada que temer», dijo, tratando de infundir valor en sus amigos. Ana, un poco más cautelosa, se quedó en la entrada. «No sé, chicos, este lugar me da mala espina», murmuró. Carlos, siempre el bromista, le respondió:
Vamos, Ana, solo son cuerpos. ¿Qué puede pasar? Con un suspiro resignado, Ana se unió a ellos. Dentro de la morgue, las mesas de autopsia estaban cubiertas de polvo y las luces parpadeaban intermitentemente. Raúl comenzó a explorar, abriendo los compartimentos donde se guardaban los cuerpos. «Mira esto», dijo, señalando un viejo diario que encontró en un estante. Parece que pertenecía a un médico que trabajaba aquí. Mientras leían las páginas amarillentas, comenzaron a descubrir historias de pacientes que habían muerto en circunstancias misteriosas. Una de las historias hablaba de un hombre que había sido ingresado tras un accidente, pero que había desaparecido de la morgue una noche. ¿Te imaginas? Un cuerpo desaparecido, dijo Carlos, riendo nerviosamente. De repente, un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la morgue. Los tres se miraron, el miedo comenzando a apoderarse de ellos. «¿Qué fue eso?», preguntó Ana, su voz temblando. «Probablemente solo el viento», respondió Raúl, aunque su tono no era tan seguro. Decididos a no dejarse intimidar, se acercaron al origen del sonido. Al girar la esquina, encontraron una puerta entreabierta. «Vamos a ver qué hay», sugirió Carlos, empujando la puerta con cautela. Al abrirla, se encontraron en una sala de refrigeración, donde los cuerpos eran almacenados. El frío era intenso, y el ambiente se sentía aún más opresivo. De repente, una de las neveras comenzó a vibrar. «¿Escucharon eso?», preguntó Ana asustada. «Sí, pero debe ser un fallo eléctrico», dijo Raúl, aunque su voz no sonaba convincente. Carlos, siempre el más atrevido, se acercó a la nevera que vibraba. «Voy a abrirla», anunció, y antes de que sus amigos pudieran detenerlo, tiró de la manija. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Al descubrirlo, los tres quedaron paralizados. El rostro del cadáver era el de un hombre que había desaparecido años atrás, según las historias que habían leído. «Esto no puede ser real», murmuró Ana retrocediendo. «Debemos irnos», insistió Raúl, pero antes de que pudieran moverse, la luz parpadeó nuevamente y se apagó por completo. En la oscuridad comenzaron a escuchar susurros. «¿Qué está pasando?», gritó Carlos, su voz llena de pánico. «No sé», respondió Raúl, tratando de mantener la calma. Los susurros se intensificaron y una sombra oscura comenzó a formarse. En la esquina de la sala, Ana, aterrorizada, tomó la mano de Raúl. «Tenemos que salir de aquí», exclamó. Pero cuando intentaron retroceder, la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, atrapándolos dentro. La sombra se acercaba lentamente y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritó Carlos, pero su voz se perdió en el eco de la morgue. La sombra se detuvo frente a ellos, revelando un rostro demacrado y ojos vacíos que parecían atravesar sus almas. «¿Por qué han venido?», preguntó con una voz que resonaba como un eco lejano. Raúl, temblando, intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. No queríamos molestar», balbuceó Ana. La sombra sonrió, una sonrisa que heló la sangre de los tres. «No están aquí para molestar. Están aquí para ser parte de la historia». De repente, la morgue comenzó a temblar y los cuerpos en las neveras comenzaron a moverse. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!»,
gritó Carlos, mientras los cuerpos se levantaban lentamente, como si fueran marionetas controladas por hilos invisibles. La sombra se acercó más, y los tres amigos sintieron un frío intenso que les atravesaba el cuerpo. «Ustedes han despertado a los que deberían permanecer en silencio», dijo la sombra. «Ahora deben pagar el precio». Con un último grito de terror, la oscuridad los envolvió y todo se volvió negro. Al día siguiente, el hospital fue reabierto y los trabajadores encontraron la morgue vacía. Las luces parpadeaban y un eco de risas resonaba en los pasillos. Nadie supo lo que había sucedido con Raúl, Ana y Carlos, pero algunos decían que sus ecos aún podían escucharse en la morgue, advirtiendo a otros sobre el peligro de desenterrar secretos que deberían permanecer enterrados. Arturo acababa de conseguir un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el edificio Sombra, un condominio antiguo y lujoso con una reputación extraña. Los rumores decían que el edificio estaba maldito, que sucesos inexplicables ocurrían en sus pasillos y que algunos inquilinos habían desaparecido sin dejar rastro. En su primera noche, Arturo conoció a los residentes habituales: Freddy, el conserje amable pero misterioso; Ana, la vecina solitaria del último piso; y José, el hombre de negocios adinerado que siempre llegaba tarde. La noche transcurría con normalidad, hasta que Arturo escuchó un grito desgarrador proveniente del apartamento de Ana. Corrió hacia el lugar y encontró la puerta entreabierta. Al entrar, vio a Ana tendida en el suelo, con los ojos desorbitados y una expresión de terror en su rostro. Había sido brutalmente asesinada. Arturo, presa del pánico, llamó a la policía, pero cuando llegaron no encontraron ninguna evidencia del crimen. El cuerpo de Ana había desaparecido. A partir de esa noche, el edificio Sombra se convirtió en un laberinto de pesadilla para Arturo. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada ruido lo hacía saltar del susto. Freddy, el conserje, comenzó a comportarse de manera extraña, como si supiera algo que no quería revelar. José, el hombre de negocios, desapareció misteriosamente, dejando su apartamento vacío. Arturo se obsesionó con descubrir la verdad detrás de los asesinatos. Revisó las cámaras de seguridad, pero las imágenes estaban borrosas y distorsionadas, como si alguien las hubiera manipulado. Exploró los pasillos oscuros y los sótanos abandonados, encontrando pistas inquietantes: un cuchillo ensangrentado, una nota críptica, un diario con páginas arrancadas. Una noche, mientras revisaba el apartamento de José, Arturo encontró una habitación oculta. Dentro, descubrió un altar macabro con fotos de los residentes del edificio, incluyendo a Ana y José. En el centro del altar había un espejo grande y antiguo. Al acercarse, Arturo vio su propio reflejo, pero algo estaba mal. Su rostro estaba distorsionado, como si una sombra oscura lo cubriera. De repente, el reflejo cobró vida y atacó a Arturo, intentando estrangularlo. Arturo luchó con todas sus fuerzas, pero el reflejo era más fuerte. En un momento de desesperación, tomó el cuchillo ensangrentado que había encontrado y lo clavó en el espejo. El reflejo se desvaneció, pero el espejo se hizo añicos, revelando un pasadizo secreto detrás de él. Arturo entró en el pasadizo y se encontró en un laberinto de túneles subterráneos. Siguió el camino, escuchando susurros y risas macabras que parecían venir de todas partes. Finalmente,
Llegó a una cámara oculta, donde encontró a Freddy, el conserje, realizando un ritual satánico. Freddy confesó ser el asesino, un ser poseído por una entidad maligna que habitaba en el edificio Sombra. Había estado sacrificando a los residentes para alimentar a la entidad y mantenerla oculta. Arturo intentó detenerlo, pero Freddy era demasiado poderoso. Lo golpeó con una fuerza sobrenatural y lo dejó inconsciente. Cuando Arturo despertó, se encontró atado al altar, rodeado de velas negras y símbolos extraños. Freddy se preparaba para realizar el último sacrificio, el de Arturo. En ese momento, la policía irrumpió en la cámara, alertada por los gritos de Arturo. Se produjo un enfrentamiento violento. Freddy luchó con una fuerza demoníaca, matando a varios policías. Finalmente, un disparo certero acabó con su vida. Pero la entidad maligna no había sido derrotada. Se manifestó en forma de una sombra oscura y atacó a los sobrevivientes. En la confusión, Arturo logró liberarse y tomó el cuchillo ensangrentado. Se enfrentó a la sombra, dispuesto a dar su vida para detenerla. La lucha fue feroz, pero Arturo logró clavar el cuchillo en el corazón de la sombra, desvaneciéndola para siempre. Arturo, agotado y herido, se desplomó en el suelo. El edificio Sombra estaba en silencio. La pesadilla había terminado. Pero Arturo sabía que la oscuridad siempre encontraría una manera de regresar, esperando el momento oportuno para reclamar nuevas víctimas.